que explicaremos luego más tarde. Por lo tanto, es importante también tener claro, antes que nada, qué vamos a medir, dónde vamos a medir, qué tipo de ambiente estamos para poder elegir la instrumentación necesaria y poder hacer una evaluación de riesgos correcta. Luego, el tercer paso es la toma de muestras, donde nos enfrentamos ya al laboratorio, donde hemos diseñado y hemos visto los diferentes sistemas y mediremos primero la concentración de partículas cuando el proceso no ha empezado y cuando ha empezado. Si el laboratorio es pequeño, si el laboratorio es bastante grande, podemos hacer también una evaluación de riesgos de cómo se dispersa la liberación de estos nanomateriales durante el tiempo. Por tanto, es aconsejable también medir en campo lejano, es decir, a partir de 1 metro del foco de exposición y el foco cercano, para poder comparar tener una imagen de la evolución dinámica de la concentración desde la fuente hasta el exterior. Vale. Como he comentado antes, además de esas medidas de campo, en campo cercano y en campo lejano, sí es interesante también tener una medida y una recomendación de la zona de respiración de la persona, con bombas de extracción donde se simula la respiración y podemos captar, por una parte, el material que respira, o sea, hacemos mediante filtros, y por otra también pequeños medidores donde puedes llegar a medir también concentraciones de partículas. Aquí, por ejemplo, podemos ver aquí en la parte de abajo, se ve los casetes típicos donde podemos ver y medir y recoger muestras de información. El que está situado en el medio son impactadores de cascada, donde cada fase es como un tamiz que tamiza diferentes tipos de materiales. Con esto lo que tenemos es concentración de material y discriminado por tamaños. Es bastante, nos hace tener una evaluación para poder saber la concentración según el tamaño que ha respirado el trabajador. Luego, por ejemplo, estos filtros se pueden también llevar a microscopía óptica y podemos también tener análisis químico y podemos ver también la naturaleza de los materiales que se han encontrado y la forma, si son cristalinas o no, para poder hacer una evaluación de riesgos completa. Aquí tenemos, por ejemplo, los ciclones que trabajan mediante gravimetría. Medimos los filtros antes y después de utilizarlos y podemos tener una evaluación de cuál es la concentración en masa y el tamaño en intervalo que ha respirado o que tiene peligro, que se ha liberado en diferentes procesos industriales. Luego, ahí tenemos también una imagen de SEM donde podemos ver luego con microscopía electrónica los diferentes procesos. Entonces, la metodología más estandarizada es hacer un enfoque multiinstrumental, es decir, empezar con una evaluación de riesgos moviendo los diferentes procesos y luego ir optimizando y buscando qué tipo de metodologías y principios físicos que tiene cada aparato para poder mejorar el sistema. Por ejemplo, en la imagen que se ve allí hay un laboratorio donde hay diferentes procesos en funcionamiento con diferentes ventilaciones y la aproximación es medir con diferentes equipos en los diferentes procesos antes y después y durante los procesos. Vale, ahora voy a pasar a lo que es los equipos de medición. La OEC y los organismos habitualmente sí que nos clasifican que la medición de ese tipo de concentración tiene que tener, pueden ser ópticos, electrónicos o gravimétricos. Y lo que son los outputs de la medición son la concentración en número de partículas y también la concentración en masa. Si sabemos que la identidad física del material. Luego hay aparatos que nos distribuyen por tamaños y mediante el tamaño geométrico medio. Y también el área superficial.
Aquí tenemos, por ejemplo, diferentes tipos de medición los más estándares, que son los dispositivos portátiles, que son los contadores de partículas, que son los más estandarizados y sirven para muchos tipos diferentes de partículas, que son los CPCs, que trabajan por condensación, y puede ser, el principio activo puede ser agua, etanol o butanol. Son muy útiles porque son totalmente portátiles y son bastante robustos. Nosotros hacemos campañas en muchas partes de Europa y llevamos los aparatos para arriba y para abajo y la verdad es que funcionan muy bien. Luego tenemos los equipos transportables, que son mucho más... tienen un principio, son muchísimo más caros también, y que son equipos donde trabajan, que puedes llegar a tener una imagen de la concentración de partículas que hay discriminada por tamaños a lo largo durante diferentes tiempos, o sea, está en continuo movimiento. Estos equipos no son portátiles y se recomienda, pues tenemos también en nuestras instalaciones una sala limpia donde podemos hacer simulaciones y nos da una idea de cuál es el potencial, por una parte, de pulverulencia que tiene el material y la cantidad, según la densidad que tengas, pues la cantidad que tiene de emitir y cuál es la concentración de tamaños que se realizan. Entonces, estos equipos son muy útiles para poder hacer ese tipo de simulaciones. Tenemos también los mostradores que comentaba antes, que se suelen poner también en la zona de respiración del trabajador y también cerca de las fuentes de emisión de los nanomateriales, en los diferentes procesos. Y luego los filtros, donde son bombas de muestreo, que lo que nos ayuda es a tener una idea de la concentración de materiales que se respira. Aquí también tenemos las diferentes firmas que comercializan esos productos, que algunos tienen sus ventajas y sus inconvenientes. Los contadores, por ejemplo, ópticos, son mucho más económicos y sirven, por ejemplo, no a lo mejor para darnos una evaluación del riesgo, pero sí para poder saber dónde está el problema. Si hay una gran emisión. Casi todos estos aparatos se tienen que calibrar anualmente. Como he comentado antes, todos los aparatos tienen sus limitaciones y sus inconvenientes. Los más estándares son los que hemos comentado antes, que son los del tipo de condensación, CPC, que permiten, es un rango solamente nano, no llega a micras. Y luego, por ejemplo, tenemos otro tipo de aparatos que nos llegan, por ejemplo, el Diffusion Chart, que es bastante compacto. El problema que tiene que cuenta las partículas según la carga que tiene cuando entran. Entonces, dependiendo de si es una partícula aislante, eléctrica, pues puedes tener diferencias de medida. Por lo tanto, es importante que ese tipo de aparatos se utilice solamente en aquellos ambientes donde tengamos solamente una naturaleza física o conocida, para poder evaluarlo mejor. Y luego está la movilidad eléctrica y condensación, que son los más caros, los que tienen sus precios más elevados. No son portátiles, pero tienen una estimación muy acorde con la realidad, tanto de la dispersión de las partículas como del tamaño. Nada, esto es un poco también toda la tecnología que hay ahora mismo en el mercado, con medidas de concentración, de movilidad y de cómo se pueden dispersar. Ahora me gustaría, antes, para acabar, explicaros un par de casos de éxito que hemos tenido utilizando toda esta metodología para poder hacer una buena evaluación de riesgos medida, ¿no? Esto, por ejemplo, es un proceso donde es el tamizado de óxido de grafeno en medio acuoso, donde se ha hecho, se han utilizado diferentes tecnologías, tanto óptica, eléctrica y también de condensación. Ahí hemos utilizado las tres metodologías existentes para poder hacer una buena evaluación de riesgos completa. Hemos definido el escenario,
qué consiste la tarea que se va a hacer, los espacios contributivos, los escenarios que existen, los laboratorios que existen al lado, que puede ser también una fuente de concentración y pueden también dispersar para hacer una buena evaluación de riesgos, cuánto dura la actividad, los métodos de contención presentes y sobre todo los EPIs utilizados por el trabajador. También hemos incorporado una bomba de extracción en la zona de respiración del trabajador para poder medir su concentración respiratoria. Estas son las típicas gráficas que vemos por ejemplo, del CPC, que es una metodología mediante condensación, donde podemos ver en el eje de la 6 la concentración y luego en el eje de las X el intervalo del tiempo. BG es el background que se ha medido antes de que el proceso empiece y durante los procesos. Y luego podemos ver, apuntamos la cronología de los diferentes eventos que se han utilizado, podemos correlacionar los aumentos que tiene en la concentración de partículas que se mide con algún evento, pues si ha añadido material, si ha tamizado y tal, ¿no? Y esto es interesante también medirlo con y sin ventilación para poder también tener una idea de cuánto evaluar cómo de efectiva pueden ser los sistemas de ventilación en los diferentes procesos. Aquí, por ejemplo, es el mismo proceso anterior, pero aquí lo que hemos hecho es una discriminación por tamaños y entonces tenemos una comparativa de cuánto ha aumentado la concentración de los nanomateriales medidos a diferentes tamaños, que van desde 300 nanómetros hasta 10 micras, por ejemplo. Con esto es importante también para poder hacer una buena evaluación, es muy importante siempre comparar aparte la concentración antes y después del proceso para saber si estamos en los límites permitidos, si hay una concentración o una subida muy alta. Luego estos son los filtros que hemos captado el aire, el material que está expuesto, los hemos llevado a microscopía, puede ser microscopía por scanning o por transmisión, dependiendo del producto. Normalmente el grafeno se utiliza siempre microscopía por transmisión porque es mucho más correcta, y aquí podemos analizar el tamaño, la forma, y mediante análisis químico podemos también saber la concentración de diferentes componentes químicos. Pues normalmente pues ahí puedes ver y vemos, por ejemplo, en este proceso pues la cantidad de metales pesados que había, ¿no? Y que se han encontrado en la zona de respiración del trabajador. Aquí, por ejemplo, esto es un laboratorio donde hemos hecho análisis químico de grafeno y se ha encontrado en el aire pues óxido de grafeno oxidado y cristalino en fase, donde hemos visto que también pues eso, con este tipo de análisis podemos ver la cristalinidad que tiene y poder hacer un análisis de riesgo según también la forma y el estado cristalino que posee. Y nada, y sin más, agradecer su atención y paso a mi compañero Jorge, que nos hablará de los métodos cualitativos. Muchas gracias. Para pasar es este de aquí. ¿Este es para pasar? Para pasar y ya está. Vale. Hola. Hola. Bueno, pues yo soy Jorge Salvador, soy técnico aquí en el Instituto Tecnológico. Y yo voy a explicaros lo que pasa cuando no tenemos los nanomateriales bien estudiados y no sabemos cuál es su peligrosidad, o bien no tenemos instrumentos de medida, o no tenemos un técnico que pueda hacer estas mediciones y pueda evaluar el riesgo. Entonces, en estos casos existen herramientas que están hechas para que sean lo más simples posibles y que no necesiten un conocimiento o un bagaje grande de la nanoseguridad. Y nada, os voy a enseñar tres herramientas que están disponibles para el público. Y os voy a decir las características principales de estas herramientas. Bueno, a estas herramientas se las llaman métodos cualitativos porque no tenemos medidas de cuáles son las concentraciones o del escenario,
Y bueno, a ver, la estrategia cualitativa se basa en estimar el peligro del uso de un material, ¿verdad? En función de su toxicidad, es decir, si es cancerígeno, si provoca asma, si es mutagénico, si es pequeño, si nos encontramos en el rango nano o en el rango micro, o la distribución de tamaños que tiene, la superficie específica, cuál es su densidad, porque también sabiendo la densidad sabremos si este va rápidamente a caer al suelo o se va a quedar en el aire dispersado. Y luego, con estas características del material la operación, o sea, una vez tenemos las características del material, tenemos el peligro, y luego entendiendo el proceso que vamos a ejecutar al material, si vamos a hacer una abrasión, si vamos a hacer un trasvase del material, si lo vamos a hacer en húmedo, si lo vamos a hacer en seco, si vamos a estar en una nave industrial grande o en un laboratorio pequeño, si vamos a tener una ventilación natural o vamos a tener una extracción, si vamos a tener el ambiente confinado o no, hacemos una estimación de la exposición. Entonces, con el peligro y la exposición podemos estimar cuál es el riesgo para los trabajadores y a partir de ahí intentar establecer unas estrategias de control para disminuir este riesgo. Bueno, las herramientas cualitativas nacieron a raíz de que no teníamos muchos datos sobre la peligrosidad de las sustancias químicas, y en los laboratorios donde se utilizaban muchos tipos de sustancias químicas o en el sector farmacéutico existía la necesidad de estudiar el riesgo, y entonces en los años 80 se empezaron a desarrollar ciertos métodos cualitativos que